Amigo, poder y autoridad. Poder y autoridad. Y son palabras hermosas que vienen de parte del Señor. Pero necesitamos entender el balance del poder y de la autoridad, como un balance para nuestras vidas. Cuando pensamos en el poder y la autoridad, el poder viene de Dios para nuestras vidas y la autoridad también viene de Dios para nuestras vidas. Pero todo comienza con nuestra acción de vida. En la vida adquirimos carácter. Carácter viene de la raíz cara. Carácter, un sello, una marca. Es muy difícil, aunque se logra encontrar dos personas idénticas, pero aunque son casi idénticas, una de las dos tiene diferencia. De tal manera que nunca se ha podido comprobar que tienen los mismos genes o la misma huella digital o su mismo tono de voz. Algo les va a diferenciar. En el mundo posiblemente podrá usted encontrar a alguien igualito a usted que usted dice, es que es mejor que cuando me miro en el espejo. Pero siempre el Señor ha colocado algo diferente en cada uno de nosotros. Y cuando hablamos del carácter, podemos entender lo que la Escritura nos dice. Dice la Escritura en Hebreos, puede abrir su Biblia, Hebreos, capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Puede abrir su Biblia en Hebreos capítulo 1. Versículo 1 hasta el versículo 3. Hebreos 1 al 3. Dice la Escritura: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Padre, te doy gracias por esta palabra y pido, Señor, que tu gloria sea tan real en nuestras vidas que podamos entender este tiempo. Gloria sea al Señor. Amén. Esta palabra expresa cómo el Señor ha hablado a la humanidad. Primero por el Padre habló a la humanidad, tiempo en el cual el Señor hablaba a los profetas y los profetas hablaban al pueblo lo que el Señor decía, el Padre decía al pueblo. Y es un tiempo hermoso que se experimentó y por eso tenemos la palabra de Dios. Todo lo que el Padre hablaba a su pueblo está aquí en la palabra de Dios. Lo hablaba a través de los profetas. Luego habla la Escritura que el Hijo, en estos postreros tiempos, cuando fue escrita esta porción, está diciendo que en estos tiempos, o sea, el escritor de Hebreos, tomando el tiempo de esa época, diciendo en estos postreros días, nos habla por el Hijo. Un tiempo, una dispensación donde el Señor Jesús hablaba a la humanidad estando presente. Y cada acción era un ejemplo para el mundo de aquella época. Hablábamos la semana pasada cómo el Señor irrumpió en medio de un contexto lleno de paganismo y de dioses, todo era Dios, irrumpió diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida,
y nadie viene al Padre sino por mí. Un tiempo hermoso donde aquí el escritor dice que el Hijo fue constituido heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria. Entonces nos hace entender que el Señor era el carácter de Dios. Jesucristo representando a la humanidad el carácter de Dios, diciendo: Dios es aquí tal y como usted puede verme. Es una hermosa realidad de la vida de Dios en el cuerpo del Señor Jesucristo. Era el resplandor de su gloria. Cuando meditamos en esto, hago la comparación del sol. Nadie podría llegar al sol para estudiarlo. Es decir, voy a estudiar al sol, voy a estudiar las características del sol, voy a mirar qué temperatura tiene el sol, o voy a investigar. Nadie podría llegar siquiera a unos, 1,000 metros o 10,000 metros. No, porque inmediatamente se derritiría. Pero podemos conocer las características y aún la temperatura misma del sol por las investigaciones científicas que se hacen desde la Tierra. El llegar al sol serían miles de años para llegar hasta donde está el sol. Pero se puede estudiar al sol. El fin de semana cantábamos el coro Más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Y posiblemente los que van allá, más allá del sol, en el momento en que el Señor les llama, es en un abrir y cerrar de ojos. Así lo hace el Señor. Pero hablando del sol nuevamente, quiero decir que para que nosotros, porque el Señor hace esta comparación, que Él es el resplandor de su gloria, es decir, las características de Cristo, mientras estuvo habitando la tierra, podía el hombre ver muchas acciones de la vida de Dios. El amor incomparable de Dios expresado por la vida de Jesucristo. El hombre puede conocer a Dios si conoce a Jesucristo. En ese tiempo muchas personas conocieron a Jesús personalmente, tuvieron contacto con Él. Él es el resplandor de la gloria. Nosotros hoy podemos conocer muchas características del sol por los estudios científicos, y podemos decir: estas son las características del sol, tienen tantos millones de temperatura, de calor, etcétera. Todo eso desde acá. Y conociendo a Cristo, nosotros podemos conocer a Dios, porque a Dios nadie le ha visto, pero podemos ver la gloria de Dios por medio de Jesucristo. Y eso lo disfrutó el pueblo de Israel en aquella época, cuando el Señor habitó, caminó desde Judea hasta Nazaret, y estuvo por todos esos lados de Samaria, todos los lugares de aquella época, pisando el Israel de esa época. Pero ahora, dice la Escritura aquí, nos habla del Espíritu Santo. Este es el tiempo del Espíritu Santo, porque desde el momento en que el Señor ascendió al Padre, ha enviado su Espíritu Santo. Y en este tiempo, aleluya, aunque han pasado casi 2000 años después de que Él fuese a la presencia, a estar con el Padre en cuerpo y en espíritu, hermanos, hoy podemos sentir su presencia, que es real, antes de su venida. La Escritura habla que el tercer día podremos participar de las bodas del Cordero. Y es una acción profética para bendición de nuestra vida. De tal manera que en el tiempo del Espíritu,
el Espíritu nos guiará a toda verdad y nos dará poder. Y cuando habla aquí de las características de Jesús, está hablando del carácter de Jesús. Habla que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús es el resplandor de la gloria y la imagen, quiere decir el carácter de la misma sustancia, la naturaleza divina puesta en Jesús, y Jesús tiene el mismo carácter de Dios. Ahora, para nuestras vidas, podemos pensar un poquito acerca del carácter. En la genética, la ciencia dice que se necesitan 24 cromosomas del padre y 24 de la madre para la formación de una nueva criatura. Esto hace posible que traigamos impreso el carácter de nuestros padres, características de nuestros padres. Usted puede ver un bebé recién nacido y la gente dice, oiga, igualito al papá. Otros dicen, igualito al abuelito, igualito a la abuelita, tan linda la niña, es la misma, el mismo molde de la mamita. Y genéticamente esto se da. Pero el carácter define realmente lo que somos. Los que estamos en Cristo tenemos dos naturalezas. Una naturaleza humana y otra divina. Y podemos ser participantes de la naturaleza divina. Cuando hablamos de la bendición que es estar en la naturaleza divina, en la Escritura, en San Juan capítulo 1, del versículo 11 hasta el 13, dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria al Señor, porque tenemos la naturaleza divina, tenemos el carácter, los genes posiblemente de nuestros padres, pero también nuestro Padre Celestial se ha hecho participante para nuestra bendición y nos ha otorgado su naturaleza divina. Pero para tener real, o para que sea real esta naturaleza divina, debemos recibirlo, mas a todos los que le recibieron. ¿Cómo podemos recibir al Señor en nuestro corazón? Decir, Señor, te recibo en mi corazón, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Ven a mi vida y hazme tu hijo. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre, lleva mis iniquidades, escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo para salvación. A todos los que le recibieron. ¿Cuántos han recibido a Cristo en su corazón? Levanten la mano. Igualmente quiero saber si hay alguien que no haya recibido a Cristo en su corazón, que no lo haya recibido. Bueno, Néstor, ya lo recibiste, ¿cierto? Ya le dijiste al Señor, ven a mi corazón. Bueno, gloria a Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira lo que dice el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre y de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí está la participación de Dios por medio de su Espíritu para bendición. No somos engendrados de carne ni sangre, entonces tenemos la naturaleza humana y la naturaleza divina. Hemos huido de la corrupción que hay en el mundo. Ya nuestra vida no está deseosa del pecado, ni de la idolatría, ni de la fornicación, ni de la lascivia, ni de la perversidad. Ahora nuestra vida está en Cristo y está siendo administrada por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, que está con nosotros y está en nosotros. Esa es la naturaleza divina. Y por eso tenemos impreso el carácter de Dios en nosotros, el cual debemos desarrollar. Diga conmigo, yo debo desarrollar
el carácter de Dios que está dentro de mí. Aleluya. Qué hermoso. Desarrollar el carácter de Dios que está dentro de mí por medio de su Espíritu Santo. Así que tenemos impreso el carácter de Dios en nosotros. Lo necesitamos desarrollar. El apóstol Pedro también menciona que el Señor nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes, dice de esta manera, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Por esto mismo, y aquí comenzamos nosotros a ser partícipes del carácter de Dios, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. ¿Quién se encarga de añadir a la fe virtud? ¿Quién? Nosotros. Es una acción de vida. A la fe, yo creo en el Señor, hemos creído y por eso le hemos recibido. A esa fe que tenemos debemos añadirle virtud, es decir, la fuerza del Señor en nuestra vida. A la virtud, conocimiento. Vea lo hermoso que es conocer al Señor. Aquí está la palabra de Dios que nos lleva al conocimiento de Dios. A la virtud, a la fuerza que nos da el Espíritu Santo, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. ¿Saben por qué es bueno el conocimiento? Porque el conocimiento, además de que nosotros sabemos qué es bueno y qué es malo, la palabra de Dios nos dice qué es bueno y qué es malo. ¿Saben por qué? Porque en este tiempo del Espíritu Santo, el mundo ha querido contrarrestar la obra del Señor y le está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero la palabra de Dios nos hace entender que cuando el carácter se está desarrollando por la naturaleza divina, entonces podemos entender que al conocimiento debemos añadirle dominio propio para que entendamos qué es lo bueno y qué es lo malo. Al dominio propio, paciencia. Hay muchas cosas que necesitan paciencia. Algunos dicen, no, yo pensé que eso se daba de la noche a la mañana. No, necesitamos paciencia. Si usted entra a una universidad, cuando empieza su titulado o su estudio, mi hermano, no le van a decir, usted ya es un doctor. No, tiene que pasar por ¿cuánto tiempo? Unos 5 años, 10 semestres. Y eso para dejar unas bases, porque dice, si usted quiere una especialización, necesita 3 años más. Y si quiere un doctorado en esa especialización, 2 años más. Y ya van 10. Y siendo doctor, entonces la persona en medicina le dicen, necesita entonces para otra especialización cursos de actualización, porque cada vez la tecnología está avanzando. Y entonces necesitamos paciencia para muchas cosas. ¿Sabe? Hay muchos jóvenes que de pronto, después de recibir orientación profesional, dicen, yo creo que voy a ser un abogado. Y comienzan a estudiar para estudiar derecho, para ser abogado. Y después al semestre dice, uy, esto es muy duro, yo creo que no. Yo creo que yo no necesito esto. Yo sí quiero ser abogado, pero esto es muy duro para mí. Pero necesitamos al dominio propio, paciencia, paciencia, y hacer lo que nos corresponde hacer para lograr la meta. A la paciencia, piedad, es decir, que podamos sentir el amor de lo que es la vida, la bendición de estar haciendo algo. Y así mismo es en la vida espiritual. A la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y existen, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces necesitamos el carácter tanto de la naturaleza divina como aquel carácter que nos identifica con nuestros padres, con nuestros abuelos. Y en esta medida cada vez presentar al Señor nuestro corazón. Dice la Escritura que así como hemos traído la imagen del terrenal, traigamos también la imagen del celestial. Primera de Corintios 15:49. Hemos tomado la imagen terrenal, los genes de nuestros
padres, pero también tomemos la vida de Dios para que podamos desarrollar la bendición. Podemos hablar un poquito también para que entendamos la vida cristiana, la vida espiritual, y para que hablemos del poder y la autoridad, la personalidad. La personalidad es el reflejo, y esto lo adquirimos por el reflejo de nuestros padres. De pronto el hijo salió tan templado, tan correcto como su padre. Él lo que dice lo cumple, porque así aprendió de su padre. De los genes que estaban en su cuerpo, le comunicaban muchos aspectos importantes para su vida. La herencia física, la herencia mental, la herencia familiar, los modelos, los moldes. De ahí tomó la personalidad, la cultura. Esto tiene que ver con la personalidad. Y cuando hablamos también de los temperamentos, hablamos de la intensidad, de la base biológica, el flemático, el colérico, el sanguíneo, el melancólico. No quiero andar en esto porque no soy tan experto en el tema, pero obviamente qué bueno poderlo estudiar para poder compartir más. De tal manera que esto se da en nuestras vidas. La personalidad es la suma total de actitudes, de impulsos, de aspiraciones, de pensamientos, de fortalezas, de debilidades, de intereses, de capacidades del individuo. Personalidad es lo que la persona quiere proyectar a los demás, lo que la persona quiere que crean que es, o lo que los demás creen que es la persona. Por ejemplo, la imagen de los fariseos, lo que proyectaban los fariseos en el tiempo de Jesús. Ellos les gustaba mucho la apariencia, hacían oraciones en público para que muchos los vieran, y hacían muchas cosas de tal manera que querían impactar, y daban limosna a la vista de los demás, hacían muchas cosas. La personalidad también se forma de las circunstancias de la vida. Por ejemplo, un niño que está siendo castigado continuamente, o que lo han violado, o una niña violado, un niño o una niña rechazados en el vientre de la madre o al nacer por diferentes factores. Eso también se forma por las circunstancias de la vida y causa dificultades. Pero hay algo que nos debe identificar, y cada uno de estos aspectos, el carácter, la personalidad, el temperamento, nos identifican, nos da la identidad, lo que decido ser, lo que decido ser. Ese conjunto, o la identidad, es el conjunto de características que definen a la persona en particular. Entonces tenemos un carácter, tenemos una personalidad, tenemos un temperamento que nos identifica. Esto dice, yo soy esta persona. Y estando ahí, como esa persona, Dios quiere darnos de su poder. Dice la Escritura en Hechos capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Oh, mi hermano, qué importante es tener el Espíritu Santo para poder ser testigos. Necesitamos ser revestidos de poder, necesitamos tener autoridad, pero el poder sin la presencia del Espíritu Santo no es un poder real, es un poder que no es correcto. El poder en el cristiano se mide porque el Espíritu Santo viene y llena su corazón. Por eso hablemos un poquito de poder y autoridad. Poder es el vocablo griego dunamis, que significa poderío explosivo. ¡Pum! Poder. El aspecto en el griego viene también el término
exousia significa autoridad delegada, autoridad delegada. Y entonces la Escritura habla en Lucas capítulo 10, usted puede leer conmigo, versículo 19. Dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El Señor entonces nos da poder, nos da esa autoridad, exousia. Viene el Señor y nos da esa potestad para que nada pueda levantarse contra nosotros. Cuando una persona tiene el dunamis, es decir, el poder, pero le falta la exousia, es decir, la autoridad, puede encontrarse en graves problemas porque hay desequilibrio. Necesitamos tener el poder y necesitamos tener la autoridad. Y en la medida que vaya avanzando, usted va a entender esta parte. Pero cuando hay ese desequilibrio, quiere decir que la duración de tu poder siempre será directamente proporcional con el nivel de autoridad en el que tú puedes caminar. Tú puedes tener poder, pero si falta la autoridad, sabemos que toda autoridad proviene de parte de Dios. Hay muchas personas que tienen poder y afianzan su poder en el dinero. Dicen: yo tengo poder, no me importa Dios, yo tengo poder. Pero no se dan cuenta que muchas veces el dinero y las posesiones son una ilusión. Un hombre dijo: construiré graneros, almacenaré, mejor dicho, haré tantas cosas, así que podré estar muy tranquilo. Y el Señor le dice: necio, hoy vienen por tu alma. El que tiene autoridad sobre nosotros nos dice: no la puedes disfrutar y punto, porque yo lo digo. Todo poder sin la autoridad divina no tiene sentido. Y hoy el Señor quiere que usted y que cada uno de nosotros y yo, cada uno, seamos investidos del poder de lo alto para que podamos llevar la autoridad de Dios conforme dice la palabra de Dios. Si tú vives bajo la autoridad, puede hacer milagros, maravillas, señales, pero tu falta de sumisión comenzará a manifestarse porque el poder expone la carne. Es un arma de doble sentido. El poder se puede exponer por nuestra forma de vida, nuestra carnalidad, pero la autoridad viene de parte de Dios. Podríamos decir, el poder puede ser visible por lo que tú tienes en cierta medida. Es de la carne, es posición carnal. Pero el Espíritu que da la autoridad sí proviene de Dios. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, dice el Señor. Por tanto, entonces nos ordena: id y haced discípulos a todas las naciones. Qué importante es esto. Autoridad entonces es la habilidad de ejercitar el poder que nos lleva a actuar como Dios quiere que hagamos, para bendición. Y Dios nunca hará las cosas incorrectas. Dios siempre quiere que cada uno, en la autoridad que recibimos de parte del Señor, podamos llevar bendición. Por eso, por tanto, esa autoridad nos lleva a una acción que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero quiero tocar un punto muy importante en esta mañana. Si lo logro con el tiempo, ya se ha ido el tiempo, pero quiero que pensemos un momentico en la palabra y el Espíritu, la palabra de Dios. Esa palabra de autoridad. Dice la Escritura: porque tres son los que dan testimonio de mí en el cielo: el Padre, el Verbo que es el Hijo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Hemos hablado del Padre, hemos hablado del Hijo, y este es el tiempo del Espíritu Santo. Vuélvalo a repetir conmigo: este es el tiempo del Espíritu Santo.
La Escritura dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Es una palabra para este tiempo. Ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas. O sea, ya el Señor las tenía preparadas, pero hoy esta palabra toma real vigencia y autoridad en medio nuestro. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos le han dicho al Señor, yo te amo? Yo quiero entrar en ese proceso, mi hermano, y decir la acción de la palabra. Qué bueno decir, te amo. Estos son uno, dice la Escritura, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siempre, hermanos, que compartamos la palabra de Dios, que prediquemos, siempre que enseñemos la palabra de Dios, debemos expresar la manifestación del Espíritu Santo. Es decir, la palabra, cuando hablamos de la palabra, hablamos del logos. Pero una palabra sin el Espíritu queda como conocimiento. Pero cuando está el Espíritu, es el rema, esa palabra es una acción de vida en mi corazón, en mi vida, en mi ser, en mis pensamientos. De tal manera que la palabra toma acción en mí. De tal forma que si yo le digo al Señor, te amo, estoy expresando la palabra, te amo. Pero ¿cuál es mi acción ante esa palabra? ¿Cuál es el rema? ¿Cuál es la autoridad que surge de mis labios cuando le digo al Señor, te amo? Algunos pueden decir, digamos con poder, te amo. Y unos dicen, te amo. Y pueden gritar lo más fuerte que digan. Y eso es tremendo, muy bueno. Pero, ¿cuándo ocurre un desequilibrio? Puede haber un desequilibrio entre la palabra y el no dar lugar al Espíritu Santo. Y solo las personas pueden enfocarse en las manifestaciones de poder. ¡Uy, qué palabra tan poderosa! No sé qué dijo, pero habló con tanto entusiasmo, eso se le sentía, sudaba. Ese predicador hacía tantas cosas, que qué palabra. Pero ¿recuerda lo que dijo el predicador? No recuerdo, pero era una palabra muy impactante. ¿Dónde quedó el Espíritu? ¿Dónde quedó eso que llega a lo profundo? Entonces hay manifestaciones de poder y le quitan la prioridad a la palabra. La prioridad de la palabra es el rema, es el Espíritu. Pero si manifestamos las dos, la palabra y el Espíritu, en perfecto equilibrio, entonces vamos a experimentar la completa bendición de Dios. La palabra de Dios se hace real en nosotros. Y para que la palabra de Dios se haga real en nosotros, entonces lo que proclamamos con nuestros labios debe tener una experiencia. Posiblemente para algunos tener una experiencia y ser engañados. Dicen, no, es que yo para qué me pongo a meterme en experiencias si de pronto puedo resultar engañado. Entonces mejor no. Pero quiero decir algo, mi hermano. El no tener una experiencia ya es un engaño. Ya es un engaño. Si yo no tengo una experiencia, ya estoy engañado porque no sé qué resultados van a haber en mi vida. Yo puedo decir a mis hermanos, experimente el decirle al Señor, te amo. Y tú le dices, Señor, te amo. Y dice, ¿qué sentiste? Pues, no, normal, igual. Ya se lo dije, ya que, ya está bien. Por eso quiero hablar otro aspecto muy importante. Y es el poder y la cosecha. La palabra cosecha está dada en la palabra del Señor. Dice el Señor que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y le dijo a sus discípulos, rogad pues al Señor de la mies para que envíes obreros a su mies, indicando que los tiempos vendrían. Alzad los ojos y ved que los campos están listos para la siega, es decir, para la cosecha.
Y podemos pensar un momentico en este tiempo, que es el tiempo de ¿quién? ¿A algunos se les olvidó? ¿Es el tiempo de quién? Del Espíritu Santo. Vamos a hablar del poder y la cosecha. Tenemos que discernir la relación que hay entre avivamiento, poder y cosecha. Avivamiento es recibir el poder para salir y recoger la cosecha. Es el poder que tenemos para salir y recoger la cosecha de almas. Si no recogemos la cosecha, la experiencia entonces del poder del avivamiento es vana. Entonces, tú eres escogido, capacitado y ungido para ir al mundo y buscar almas. Estás capacitado en el Señor para hacer milagros y maravillas. Muchos se quedan con la experiencia del aposento alto. ¿Cuál es la experiencia del aposento alto? Dice la Escritura que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es decir, todos reciben el poder. Toman el poder y dicen, este poder es mío. Y muchos se quedan con la experiencia del aposento alto. Dice la Escritura que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Aleluya. Y después de esto comenzó a darse la predicación de la palabra y 3,000 recibieron a Cristo y fueron llenos del Espíritu Santo. Luego 4,000 y fueron llenos del Espíritu Santo y vino la gloria del Señor. Pero hay muchos que se quedan en el aposento alto y no salen a recoger la cosecha. Y miles de familias, miles de personas siguen y avanzan y se van al infierno. Muchas personas, mientras yo daba estas 2 últimas palabras, se fueron al infierno. Porque estamos muchos en la experiencia del aposento alto. Por mucho tiempo nos hemos estado llenando de poder. Y no puede haber congruencia, mi hermano, cuando solo pensamos en tener poder y poder y poder y poder y poder. Y decir yo puedo. Pero no hay una acción efectiva. Porque falta la acción del Espíritu Santo. Nos hemos estado llenando de poder, pero permanecemos sentados en la iglesia sin hacer nada. Como resultado, entonces, nos hemos enfriado. Muchos recuerdan, yo recuerdo cuando recibí el Espíritu Santo, tan bonito, ¿cierto? Uy, eso es un poder, uno se estremece. Cosa tan linda. Hasta hablé en otras lenguas. Yo no sé, algo tomó mi lengua y empecé a hablar en otras lenguas. Y se quedan ahí con esa experiencia, mis hermanos. Oh, hermanos, pero no están llevando a cabo la bendición que Dios quiere que desarrolle. La experiencia de llevar la palabra. Muchos dicen, no, es que eso es muy bonito, pero es que me da nervios, me da miedo. Y siguen ahí sentados sin recoger la cosecha. Si no entendemos para qué es el poder y el avivamiento, entonces será en vano lo que el Señor da a nuestras vidas. No estamos haciendo nuestra labor. Qué bonito. Mi hermano, ayer fue tan lindo con los jóvenes. El Señor nos llevó a que recibieran una palabra de promesa. Yo simplemente abrí los labios y el Señor puso una palabra. No puedo recordar tantas hermosuras que el Señor hizo con cada uno de ellos, pero eran promesas de bendición. Y yo pienso, si nos quedamos con esto, pues simplemente quedará ahí y no tomamos la experiencia. Así, digamos, tomemos la experiencia para ser engañados de pronto. Pero hermanos, algo que yo entiendo es que la palabra de Dios es veraz. Diga conmigo, la palabra de Dios es veraz. Es decir, la palabra de Dios nunca miente.
Todo lo que el Señor me ha prometido, todo lo que he experimentado en mi vida personal de parte del Espíritu Santo ha sido una realidad. Cuando el Señor me ha dicho, ve y da la palabra, y he dado la palabra, oh mi hermano, el Señor hace cosas maravillosas. Este fin de semana estuve en una ceremonia fúnebre de uno de los consiervos del pastor en la iglesia de San Blas. Y se acercó una persona y me dijo, yo soy Clara, ¿recuerdas, pastor? Yo le dije, pues sí, más o menos. Me dijo, ¿recuerdas que fuiste a orar por mi hijo que tenía 2 añitos y que no tenía los riñones porque tenían que hacerle una serie de cosas? Yo dije, ¿y qué pasó? Dijo, pastor, tengo el certificado, todavía lo tengo, de que cuando no los tenía y después de que el Señor le usó a usted, me gustó esa palabra, para ir a orar, y tiene los riñones. Yo dije, no, qué lindo, abracé a esta persona, a esta mujer, y le dije, el Señor te bendiga. Me dice, lo más triste, pastor, es que aún no he recibido a Cristo en mi corazón. Le dije, ¿qué? Venga para acá, repita conmigo esta oración. Y después de que repitió esa oración, no había llegado todavía el féretro, el cadáver del hermano a la iglesia. Y oré por ella, le hice repetir la oración y le dije, vamos para adelante, porque si lo que el Señor hizo en su Hijo no es suficiente para creer en Dios, entonces ¿de qué vale? Empieza a proclamar, saca esos certificados y empieza a mostrar que hay un Dios que es vivo, que es real, que entiende, y es necesario que no estemos adormecidos. Le dije, Clarita, así se llama, porque ella me dijo que se llamaba Clarita, yo no me acuerdo bien de ella. Le dije, ánimo, que ahora Dios va a estar contigo y tú tienes la evidencia de que Dios es real. Es necesario que tu familia conozca al Señor. Es necesario que tu familia conozca que Él es el Rey. Oh, mi hermano, cuántas cosas el Señor ha hecho, nos ha llenado de su Espíritu, ha hablado a nuestros corazones y decimos, qué experiencia tan maravillosa, pero nos quedamos ahí en la experiencia y no hablamos, no decimos. Comienza por tu casa, mi hermano. Comienza por tu casa. Cada día a mis hijos les digo, Cristo en ustedes la esperanza de gloria. Y si el Señor no está en ustedes, ustedes no van a tener el valor que Dios les ha dado para que desarrollen la vida cristiana. Avancen en Dios. Es lo mejor, es lo más hermoso. La obra comienza cuando el Señor quiere que nosotros empecemos a hablar lo que hizo a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. No podemos seguir sentados diciendo, tan bonito el Señor, voy a ver si voy a otra experiencia espiritual, y empezamos a buscar la otra experiencia espiritual y luego acumulamos otra experiencia más y decimos, qué experiencia tan bonita, pero nuestros labios siguen sellados. Necesitamos entender el poder y necesitamos entender que este es el tiempo del Espíritu Santo, donde el Señor quiere recoger la cosecha. Alzad los ojos y ved que los campos están listos para la siega. Hay tiempos de bendición. Hay otro aspecto que quiero tocar, y son las palabras y las obras. Las palabras y las obras. Entonces, dice la Escritura en Lucas capítulo 24, versículo 19, le dice, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Palabras y obras. Qué bueno sentir el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero qué bueno es actuar. Ahora, si le hemos dicho, Señor, te amo, debemos manifestar el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos estar impregnados de ese poder y decir: yo te amo, Señor, y te lo puedo decir cantando. Te amo, Señor, te amo, gritando. Puedo decir muchas expresiones de te amo, pero nuestra obra está muy ausente de nuestras palabras. Porque cuando tenemos a alguien para ayudarle, para llevarle a Cristo, nos hacemos los de los oídos sordos. Y aún hasta congeniamos con él y decimos cuál es el último chiste verde de la semana, y hasta le damos uno mejor. Cuando el Señor nos dice: ahí lo tienes al frente, dale de ti, dale de lo que tienes de mí, háblale de mí. Y más está influenciando el mundo en nosotros que nosotros en el mundo. ¿Qué palabra? Necesitamos entender que hay una gran comisión, que hay un gran mandamiento, que las palabras están ya dadas, pero hay que colocarle el rema. Yo te animo a que te lances, mi hermano. Muchos dicen: él no me va a creer, él me va a decir que estoy loco, que estoy loca. Él me conoce, él sabe de mis errores, ella sabe. Pero solamente como le has dicho al Señor que le amas, empieza a proclamar que Jesucristo es el Señor y que Él es el único que cambia los corazones. Y yo te garantizo que el Espíritu Santo vendrá, porque este es el tiempo del Espíritu Santo, y hará una obra preciosa en esa vida que necesitaba. De pronto le dirán: pero ¿qué comiste? Te veo diferente, veo tus ojos más radiantes. Y tú podrás entonces afianzar y decir: es que el Espíritu Santo me dijo que te hablara y que te dijera que Él te ama mucho y que quiere hacer grandes cosas contigo. Y el Señor empezará a fluir a través de tus labios, porque necesitamos tener el poder y la autoridad para llevar la palabra de Dios. Poder que es real en nuestras vidas, y la autoridad que la da Dios para que comencemos a hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Solo abre tus labios, dice el Señor. Jesús se movió en palabras y hechos. Cuando comenzaba, el escritor, el médico Lucas, decía: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. La palabra de Dios siempre muestra a Jesús haciendo y a Jesús enseñando. Tenemos un mentor, tenemos hoy un paracleto que está con nosotros, que es el Espíritu Santo. Pero necesitamos, una vez hayamos recibido el poder, empezar a dar a conocer la grandeza y ser testimonio a muchas vidas. Por eso dice: me seréis testigos en Jerusalén. Comienza por tu casa. Vamos a ponernos en pie. Oh, hermano, hay una presencia tan hermosa en este lugar. Que me uno a las palabras que decía Alex. No estuvieron muchos, pero los pocos impactarán a miles. Eso es profético y Dios lo va a verificar. Porque los pocos que estamos hoy vamos a impactar a miles. Tú, hermano, no pienses, no digas: es que ya no tengo fuerza, ya tengo tantos años. No, tú tienes la fuerza del Espíritu Santo, tienes el poder, la potestad de Dios está sobre ti, tienes la autoridad. Solo es que abras tus labios. Posiblemente será un susurro, porque no tienes el tono, el timbre de voz, pero con el solo hecho de que te acerques y le digas al oído a alguien: Dios te ama,
Él quiere ayudarte. El Espíritu Santo vendrá y hará la obra que Él quiere hacer, porque tú te atreviste a decir algo que venía de parte de Dios. No somos muchos, pero impactaremos a muchos. ¿Por qué no nos atrevemos? Yo les invito a que hagamos la tarea, porque quiero, hermano, que en el nombre del Señor venga el Espíritu Santo, impregne su vida. Yo invito a los hermanos que pasen un momentico acá, adelante, por favor. Yo pido a Alex, pastor, a Cristian, a mi esposa, a algunos líderes que están, que vengan, por favor. Y vamos a orar por toda la congregación. Hoy vamos a recibir la gloria de Dios, la gracia del Señor, y vamos a compartir lo que recibimos. Si usted entendió lo que el Señor está diciendo a la iglesia, a esta iglesia en particular, usted va a decir: estoy dispuesto, Señor, solo úsame. Vas a comenzar por Jerusalén, es decir, por tu casa, por la persona que todos los días le saluda: ¿qué hubo, compadre? Cámbiale un poquito, dígale: ¿qué hubo, compadre? Si sabes que el Señor le mandó una razón, va a decirte: ¿cuál Señor? Tú le vas a decir: el Señor Jesucristo, gracias. Te mandó una razón, que te ama mucho y que tiene un plan contigo. A ese compadre que saluda todos los días, dile: